Una de las funciones más importantes que tenemos los seres humanos es el servicio. Todos nacimos con un propósito de parte de Dios que significa y que implica que nosotros podamos servir de una u otra manera a los demás. Servicio como verbo es eso, es servir, trabajar en beneficio de otra persona. Eh, Hay muchas personas que trabajan o que trabajamos en la prestación de un servicio público y por lo cual nos pagan una remuneración, nos pagan un salario. Hay otras personas que sirven simplemente por amor a los demás, por prestar un servicio a los demás. Hay otras personas que lo hacen en reparación de algún daño que hayan causado y hay otras personas que simplemente lo hacen porque quieren ocupar su tiempo en algo. Hay muchas formas de servir, desde la actividad más sencilla hasta la más importante dentro de un país, dentro de un estado, en el mundo mismo. Hoy entonces la palabra, continuando con esta celebración, esta conmemoración que hacemos en la iglesia del mes de octubre, el mes de las misiones, eh, la, la- la liturgia de la palabra entonces nos invita hoy al servicio pero con entrega, con amor, a ese servicio con humildad, con sencillez, a ese servicio que edifica y construye a los demás. La primera lectura está tomada en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 13 al 24. Habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara en los gentiles, enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Pero no vi a ningún otro apóstol excepto a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Fui después a Siria y a Cilicia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente, solo habían oído decir que el antiguo perseguidor predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir y alababan a Dios por causa mía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 138. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta,
Andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra. Esa palabra encarnada que es tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias porque con tu Espíritu Santo nos muestras, nos revelas lo que quieres enseñarnos a través de ella. Hoy te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, en nuestras familias, en la sociedad, en nuestro país y en el mundo entero. Hoy ponemos en tus manos, Señor, la labor de nuestras manos. Tú conoces y sabes en qué trabajamos, en qué servimos, cómo es nuestro servicio hacia los demás. Permite, Señor, que ese servicio te agrade, que sea para edificar tu iglesia, que sea para edificarnos nosotros, que sea, Señor, para construir cada día el reino tuyo. Hoy te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que hable en nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo el que nos exhorte, que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe qué es lo que tú quieres que nosotros aprendamos de ti, Señor. Nos colocamos en tus santísimas manos y te damos gracias por tantas bendiciones que derramas sobre nosotros. En este mes de las misiones, vemos cómo la palabra de Dios nos enseña, así como en la primera lectura, Pablo era una persona, era un servidor que perseguía a la iglesia, como él mismo dice, la asolaba, eh, mataba a las personas, las encarcelaba. Y fue solamente cuando Dios entró en su vida, cuando Jesús, como dice él, cuando el que lo llamó por su gracia se dignó revelar a su Hijo en mí, para que lo anunciara a los gentiles. Y esa labor la empezó él a hacer. Iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, anunciando, proclamando la palabra de Dios. Y él mismo se define diciendo: el antiguo perseguidor predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir. Damos gracias a Dios porque dentro eh, del plan de salvación de Dios está precisamente esas personas que dedican su vida a hablarnos de Dios, a hablarnos de su palabra, a servir, eh, aún a costa de su propia vida, de su propia emocionalidad. Eh, Hay personas que construyen su vida alrededor del servicio en la obra de Dios. Damos gracias a Dios por esas personas, porque no es fácil, no es sencillo. Predicar el Evangelio de Dios es una tarea compleja, que si bien es cierto, Dios es el que la guía y el que la dirige, para los seres humanos no es sencillo. Porque si rechazaron directamente a Jesús, ¿cuántos no rechazan a muchas de las personas que van a hablarnos de la palabra de Dios? Entonces, ese es un servicio tremendo. En la iglesia se llama el diaconado. Los diáconos son esos servidores que hacen muchas labores al servicio, reitero, de los demás. Y por esa razón, entonces, el servicio que nosotros prestemos debe edificar, debe construir, debe eh, siempre tender al crecimiento del ser humano. Hay labores que lamentablemente no lo hacen, hay servicios que degradan, hay servicios que destruyen al ser humano.
Hay servicios que en lugar de beneficiar, lo que hacen es perjudicar. Hay muchas actividades que lamentablemente eh, dejan muchos recursos económicos, pero que están destruyendo a los seres humanos. Por eso es muy importante que nosotros pensemos en qué estoy sirviendo yo. Miremos que en el Evangelio em, estamos hablando, o el Señor está hablando. Él tenía un amigo, o bueno, tres amigos. Él era muy amigo de Lázaro y Lázaro tenía dos hermanas, a Marta y a María. Y cuando iba a visitarlos, entonces en una de esas oportunidades Marta dice se multiplicaba para dar abasto con el servicio. Marta recibió al Señor en su casa y se multiplicaba para dar abasto en el servicio. Pensemos en la cantidad de personas que pudieron haber llegado con Jesús. Él iba con sus 12 apóstoles porque él andaba con ellos para todas partes. Y tenía que hacer muchísimas cosas para servir, para, pienso yo, para ponerles un almuerzo, qué sé yo. Y, pero llegó un momento en que se paró y le dijo al Señor que si no le importaba que su hermana la haya dejado sola con el servicio. Miremos que Marta era una persona entonces que primero fue la que recibió en su casa a Jesús. Y ella era la persona entonces que se multiplicaba para dar abasto con el servicio. O sea, hacía muchísimas labores, hacía muchas actividades. Y si bien es cierto, al parecer Jesús le está diciendo que María escogió la mejor y que solamente una cosa es necesaria, y que María escogió la mejor y que no se la quitarán, que era sentarse a los pies del maestro a escuchar. También es verdad que el servicio es muy importante. Es muy importante porque eh, pues cada uno, Dios le dio talentos de acuerdo con su voluntad, como Él quiso darle talentos a cada persona. Y entonces hay que orar, pero por ejemplo, Santa Teresita de Jesús decía que el servicio en la actividad más humilde era una oración al Señor. O sea que de todas maneras, así nosotros estemos haciendo lo cotidiano, en lo más elemental, en lo más sencillo, debemos pensar que siempre estamos elevando una oración al Señor, honrando su nombre. Debemos hacer cosas que edifiquen y que construyan la iglesia. Eh, Marta aquí le estaba sirviendo a Jesús mismo, a los discípulos. Qué bonito pensar uno que lleguen a su casa personas a quienes uno les pueda servir, les pueda prestar un servicio, les pueda cuidar, porque básicamente Marta estaba era aquí dándole alimento a sus discípulos y a Jesús. Entonces, si bien es cierto, Jesús le dice que María ha escogido la mejor parte y que nadie se la quitará. También es cierto que el servicio, que es esa actividad que se hace hacia los demás, es muy importante. Y por esa razón, entonces, una de las tareas más importantes que el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros es a llevar su palabra, a hablar de Él. Es como evangelizamos a través de nuestro ejemplo y obviamente enseñar esta palabra de Dios que construye, que edifica, que nos da esperanza. El mundo está lleno de muchas dificultades, el mundo está lleno de muchas circunstancias muy complejas, pero qué bueno que nosotros como creyentes podamos seguir confiando en el Señor, anunciando la buena nueva, anunciando que Él está ahí, que Él nos perdona, que Él nos provee, que Él nos ayuda, que Él quiere que nosotros lo conozcamos, que quiere que volvamos a Él y no andemos como ovejas sin pastor, sino por el contrario, entendiendo y comprendiendo que somos hijos de Dios, y que nosotros debemos servir
a los demás, contándoles, hablándoles, llevándoles ese mensaje en los momentos de dificultad, en los momentos de tristeza. No es sencillo, no es fácil, pero hay que seguirlo intentando. O sea, no nos podemos quedar callados ante tanta situación, pero pues para hablar de su palabra tenemos que conocerla. Por eso vamos a decirle al Señor, así como dice el salmista, guíame Señor por el camino eterno. Tú me conoces, me sondeas y me conoces cuando me siento, me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. Dios nos conoce absolutamente a todos y todo lo que nosotros hacemos, pero debemos decirle, pedirle, guíanos Señor por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. El Señor nos ha escogido cuando estaba ascendiendo al cielo, dijo, vayan, hagan discípulos, enseñándoles todo lo que yo les he dicho. Por eso debemos darle gracias al Señor y de pedirle que sea Él el que nos guíe por el camino correcto. Padre, te damos gracias porque esa palabra tuya nos nutre, nos alimenta el alma. Te damos gracias, Señor, porque con tu palabra aprendemos a guiar, a caminar, a hacer lo correcto, a llevar ese mensaje de buena nueva a los necesitados, a los angustiados, a los desconsolados. Ayúdanos, Señor, a ver con tus ojos, a sentir con tu corazón compasión, así como tú sentiste compasión por esa viuda cuando iba a enterrar a su hijo. Tú supiste que ella estaba sola y te acercaste a ella, Señor, y le diste una nueva vida, le diste una nueva esperanza, le diste un nuevo amor, Señor, con el acercamiento. Permítenos, Señor, que nosotros nos podamos acercar también a aquellas personas que andan en soledad, en tristeza, en depresión, en angustia. Que nosotros podamos ser, Señor, esos mensajeros de tu paz, esos mensajeros de tu amor, esos mensajeros de tu fortaleza, Señor. Por eso nos colocamos en tus santas manos y te ofrecemos, Señor, la obra de nuestras manos, la labor de nuestras manos. Multiplica, Señor, nuestro tiempo para que podamos hablar de ti, llevar ese mensaje a todas las personas que lo necesitan, Señor. Te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.